Gestapo, la historia brutal que no te contaron de la policía secreta de Hitler. 16.000 hombres controlaron a 66 millones de personas. No necesitaron un agente en cada esquina. Convirtieron a los vecinos en espías, a los amigos en delatores. El horror no comenzaba con un golpe en la puerta, sino con el silencio que lo precedía. Para una familia judía en la Europa ocupada, la vida se había reducido a un macabro juego de sombras. El eco de unas botas sobre el pavimento, el motor de un auto negro detenido frente al edificio, o el simple susurro de un vecino eran señales de una condena inminente. No había refugio seguro. El hogar se convertía en una trampa de paredes delgadas, donde cada respiración debía ser contenida. Era la agonía de saberse casado por una entidad invisible que no dormía, que no sentía y que había convertido la delación en una virtud cívica. Antes de que la Gestapo pusiera un solo dedo sobre sus víctimas, ya les había robado las esperanzas a través del miedo. ¿Por qué Estados Unidos y Gran Bretaña protegieron a muchos miembros de la Gestapo después de la guerra? ¿Cómo es posible que el jefe de la Gestapo desapareciera en 1945 y nunca lo encontraran? ¿Cuándo surgió esta institución que tantos males desató en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes fueron sus líderes? Hoy conoceremos la brutal historia de la Gestapo, la policía secreta de Hitler. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El primer jefe de la Gestapo. La Gestapo, Geheime Staatspolizei, no nació como la organización monstruosa que conocemos. Fue una creación política de Hermann Göring en abril de 1933. Tras el ascenso de Hitler al poder, Göring buscaba una herramienta personal para aplastar la disidencia en Prusia. Sin embargo, el primer jefe de esta policía secreta, Rudolf Diels, pronto se convirtió en un estorbo para las ambiciones de los líderes nazis. Diels era un funcionario de carrera que, aunque implacable, aún operaba bajo ciertos márgenes de la burocracia policial tradicional. Fue destituido porque, según Himmler y Heydrich, no era lo suficientemente despiadado. Los nazis no buscaban un policía que siguiera protocolos, sino un fanático que entendiera que el Estado estaba por encima de cualquier código ético. Su salida marcó el fin de la moderación y el inicio de la era de Heinrich Himmler, quien fusionó la Gestapo con las SS, convirtiéndola en una organización donde la crueldad no era un exceso, sino un requisito laboral indispensable para el ascenso. El terror eficaz, 16.000 agentes contra 66 millones de personas. Uno de los mitos más persistentes es que la Gestapo era un ejército omnipresente que acechaba en cada esquina, cuando la realidad es más aterradora. Era una organización sorprendentemente pequeña. En su apogeo contaba con menos de 16.000 agentes para vigilar a una población de 66 millones de personas. En ciudades como Düsseldorf, apenas había un puñado de oficiales para cientos de miles de ciudadanos. Esta desproporción no fue una debilidad, sino una muestra de su eficiencia psicológica. La Gestapo operaba mediante el miedo selectivo y la gestión de la información. No necesitaban un agente en cada casa si lograban que cada ciudadano creyera que su vecino, su colega o incluso su hijo podía ser un informante. El terror no emanaba de la presencia física de la policía, sino de la incertidumbre. Esta economía del terror permitía que una fuerza mínima paralizara a una nación entera, optimizando sus recursos para enfocarse en objetivos específicos, mientras la masa social se mantenía en un estado de paranoia constante. La cultura de la denuncia y la normalización. El verdadero combustible que alimentaba la maquinaria de la Gestapo no eran las investigaciones policiales brillantes, sino las denuncias voluntarias. Los archivos históricos revelan que la gran mayoría de los arrestos se originaban por la información suministrada por ciudadanos comunes. Amigos denunciando a amigos por comentarios privados, trabajadores delatando a jefes por rencores personales, o vecinos informando sobre comportamientos sospechosos para quedarse con sus propiedades. La Gestapo logró que el terror pareciera normal. El sistema incentivaba la delación como un acto de patriotismo, lo que permitió que la policía secreta se externalizara hacia la propia población. La sociedad se convirtió en su propio carcelero. Esta colaboración masiva borró la línea entre la esfera privada y la pública. Nadie estaba a salvo porque el enemigo no era solo un hombre de negro en un despacho, sino cualquier persona con la que se compartiera el pan. La Gestapo no tuvo que infiltrar a la sociedad. La sociedad se infiltró a sí misma bajo su mando. Impunidad legal. A partir de 1936, la Gestapo fue colocada formalmente por encima de la ley.
Un decreto administrativo estipuló que sus acciones no estaban sujetas a revisión judicial. Ningún juez podía cuestionar sus arrestos. Para justificar sus crímenes, utilizaron un lenguaje burocrático de eufemismos macabros. El término Schutzhalt, custodia protectora, se convirtió en la herramienta legal más poderosa que permitía encarcelar a cualquier persona indefinidamente, sin juicios ni cargos, bajo la premisa de protegerla o proteger al Estado. Posteriormente, el decreto Nacht und Nebel, noche y niebla, llevó la represión a un nivel de oscuridad absoluto. Bajo este orden, los enemigos del régimen simplemente se desvanecían. Eran arrestados en secreto y la Gestapo tenía la orden estricta de no informar a los parientes sobre el destino o el paradero del detenido. Esta desaparición forzada servía como una tortura psicológica para las familias y como un mensaje para el resto de la población. Oponerse al régimen no solo significaba la muerte, sino la eliminación total de la existencia del registro del mundo. Heinrich Müller, el administrador del mal. Si la Gestapo fuera una empresa, Heinrich Müller, conocido como Gestapo Müller, sería su director de operaciones más eficiente. A diferencia de otros jerarcas nazis que buscaban el foco público, Müller era un burócrata frío y pragmático que venía de la policía profesional de la República de Weimar. Su lealtad no era necesariamente ideológica al principio, sino institucional. Era un experto en la represión que simplemente cambió de objetivos. Bajo su mando, el exterminio dejó de ser una serie de actos violentos aislados para convertirse en un proceso administrativo eficiente. Müller era la definición de un adicto al trabajo con una brújula moral inexistente. Se dice que respondía a llamadas a cualquier hora, incluso en domingos y festivos, supervisando cada detalle de la maquinaria represiva. No le perturbaba la sangre, sino la ineficacia. Cuando se le informaba sobre las matanzas masivas de los Einsatzgruppen en el frente oriental, él simplemente archivaba los datos y enviaba informes detallados a Hitler. Su mayor logro fue la despersonalización del asesinato. Para Müller, las víctimas no eran seres humanos, sino entradas en una hoja de balance que debían ser procesadas, transportadas o eliminadas con el menor costo y la mayor rapidez posible. Adolf Eichmann y la logística de la muerte. Dentro de la estructura de la Gestapo supervisada por Müller, existía una oficina específica para los asuntos judíos, dirigida por Adolf Eichmann. Si Müller era el arquitecto, Eichmann era el jefe de la logística. Su responsabilidad no era apretar el gatillo, sino algo más frío, asegurar que los trenes llegaran a tiempo. Fue el encargado de organizar la deportación masiva de millones de judíos desde toda Europa hacia los campos de exterminio. Eichmann personifica lo que la filosofía llamó la banalidad del mal. Se veía a sí mismo como un simple facilitador, un hombre que cumplía órdenes y resolvía problemas de transporte. Su capacidad para ignorar el sufrimiento humano, mientras se obsesionaba con los horarios ferroviarios, permitió que el exterminio en masa de judíos escalara a niveles industriales. Para la Gestapo, Eichmann era un activo invaluable porque logró convertir un asesinato masivo en un desafío logístico resuelto con precisión matemática. Su trabajo garantizó que la solución final no se detuviera ante fronteras geográficas ni dificultades técnicas, coordinando con la policía de los países ocupados para vaciar ciudades enteras en cuestión de días. La reacción de Müller ante la destrucción física. Uno de los momentos más reveladores de la psicología de la Gestapo ocurrió cuando Eichmann le informó formalmente a Müller que Hitler había ordenado la destrucción física total del pueblo judío. En lugar de mostrar sorpresa, duda u horror, Müller simplemente asintió en silencio. Para él, una orden del Führer era una directriz técnica que requería ejecución, no debate. Ese silencio es el testimonio más aterrador de cómo la Gestapo había erradicado cualquier rastro de conciencia humana en sus filas. Müller no solo aceptó la orden, sino que se aseguró de que el flujo de información hacia arriba fuera constante. Mantenía a Hitler informado personalmente sobre las operaciones de matanza, asegurándose de que el dictador supiera que su policía secreta estaba cumpliendo con su visión más oscura. Esta relación directa consolidó a la Gestapo como una entidad que no respondía ante el Estado ni ante el pueblo, sino únicamente ante la voluntad del líder y su deseo de desaparecer a los judíos. Bajo el silencio administrativo de Müller, la oficina de la Gestapo se convirtió en el nexo donde la política estatal se transformaba en asesinato sistemático. El final de los líderes. El destino de estos dos hombres tras la caída del Tercer Reich no pudo ser más distinto, pero ambos marcaron el cierre de la historia de la Gestapo. Adolf Eichmann logró escapar a Argentina, donde vivió bajo una identidad falsa hasta que en 1960 fue capturado por el Mossad en una operación legendaria. Fue llevado a Israel para enfrentar un juicio en Jerusalén que conmocionó al mundo, siendo finalmente ejecutado en 1962. Su juicio permitió que las víctimas hablaran y que la estructura interna de la Gestapo fuera expuesta ante la justicia internacional. Por otro lado, el destino de Heinrich Müller sigue siendo uno de los mayores enigmas de la posguerra.
A diferencia de otros criminales que fueron capturados o cuyos cadáveres fueron hallados, Müller se desvaneció en los últimos días de la batalla de Berlín, en el año de 1945. El misterio de su desaparición y muerte ha generado décadas de teorías, desde que murió en los búnkeres hasta que fue reclutado en secreto por potencias extranjeras. Mientras Eichmann murió bajo la luz de la justicia, el Gestapo Müller desapareció en la misma noche y niebla, que él mismo ayudó a institucionalizar, dejando tras de sí un vacío que simboliza la impunidad que muchos otros agentes de la Gestapo disfrutarían años después. Los métodos de interrogación y una rutina de terror. Para la Gestapo, el interrogatorio no era una búsqueda de la verdad, sino un proceso de quebrantamiento humano. Las lesiones que causaban no era un recurso de última instancia, sino una herramienta estandarizada. Los agentes utilizaban lo que llamaban el interrogatorio intensificado, un eufemismo que escondía una brutalidad sistemática. La rutina comenzaba a menudo con la privación del sueño y el agotamiento psicológico, pero rápidamente escalaba a la violencia física directa. Los sótanos de las sedes de la Gestapo, como la famosa Prinz Albrecht Straße en Berlín, estaban diseñados para que los gritos no llegaran a la calle, creando un vacío de esperanza para el detenido. Los métodos incluían golpes repetidos, asfixia por inmersión en agua fría, colgamientos por las muñecas, que causaban dislocaciones permanentes, y simulacros de ejecución, donde se obligaba al prisionero a creer que sus últimos segundos de vida habían llegado. No se buscaba solo una confesión, sino nombres de cómplices para alimentar la red de informantes. El sadismo estaba institucionalizado. Los agentes tenían manuales tácitos sobre cómo infligir el máximo dolor sin matar al sujeto de inmediato, prolongando la agonía hasta que la voluntad se desintegrara por completo. Esta violencia transformó a la Gestapo en una entidad que no solo controlaba el cuerpo, sino que intentaba colonizar el miedo en la mente de cualquier opositor. Casos emblemáticos: Irena Sendler e Isaac Sale-Schultz. El valor frente a la Gestapo tiene nombres propios y el de Irena Sendler es uno de los más poderosos. Sendler, quien rescató a más de 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia, fue capturada en 1943. Durante su cautiverio, la Gestapo aplicó con ella sus métodos más feroces. Le fracturaron las piernas y los pies, buscando que revelara la ubicación de los niños y de sus colaboradores. Sin embargo, Sendler mantuvo un silencio absoluto, demostrando que incluso la maquinaria más perfecta de dolor podía fallar ante una voluntad inquebrantable. Fue condenada a muerte, pero logró escapar gracias a un soborno de la resistencia polaca a un oficial de la Gestapo, un recordatorio de que la corrupción también carcomía el sistema. Por otro lado, el caso de Isaac Sale-Schultz ilustra la persecución implacable contra los individuos comunes. Sale-Schultz fue una de las tantas víctimas atrapadas en la red de engaños y delaciones. Estos casos demuestran que la Gestapo no solo perseguía a grandes líderes políticos, sino que dedicaba recursos inmensos a cazar a personas que simplemente intentaban sobrevivir o ayudar a otros. La combinación de la tortura física extrema, como la que sufrió Sendler, con la vigilancia meticulosa sobre ciudadanos como Sale-Schultz, muestra la doble cara de la organización, una fuerza capaz de la mayor brutalidad manual y, al mismo tiempo, de una frialdad administrativa que no dejaba rastro de humanidad en sus expedientes. Persecución ideológica y biológica, iglesia y esterilización. La Gestapo no solo vigilaba actos de resistencia política, sino que se convirtió en el brazo ejecutor de la pureza ideológica y biológica del Tercer Reich. Un frente constante fue el ataque a la Iglesia Católica. A pesar de los acuerdos iniciales, la Gestapo infiltró parroquias, arrestó a sacerdotes que criticaban el régimen y clausuró publicaciones religiosas. Para el Estado nazi, cualquier lealtad que no fuera hacia Hitler era una amenaza, y la Iglesia representaba una estructura de pensamiento independiente que Müller y sus hombres se propusieron desmantelar mediante el espionaje y la intimidación constante de los fieles. Más oscuro aún fue su papel en la ingeniería social. La Gestapo fue fundamental en la implementación de las leyes de higiene racial. Bajo su supervisión y vigilancia, más de 350.000 personas fueron esterilizadas a la fuerza por ser consideradas hereditariamente enfermas o socialmente indeseables. Esto incluía a personas con discapacidades, alcohólicos o simplemente aquellos que no encajaban en el molde de la comunidad popular. La Gestapo aseguraba que nadie escapara a los tribunales de salud hereditaria, transformando la persecución en un acto de limpieza biológica. Así, la policía secreta dejó de ser un órgano de seguridad para convertirse en un bisturí que amputaba de la sociedad a cualquier ser humano que los nazis consideraran en vida indigna de ser vivida. Sonderaktion 1005 y el Hotel Polski, el engaño y la ocultación. Hacia el final de la guerra, la Gestapo se obsesionó con borrar las huellas de su propia barbarie a través de la Sonderaktion 1005.
Esta operación secreta consistía en exhumar los cadáveres de miles de víctimas de las fosas comunes en Europa del Este para incinerarlos y esparcir las cenizas. Fue un esfuerzo macabro por destruir la evidencia física del exterminio masivo de judíos. Los prisioneros judíos eran obligados a realizar este trabajo antes de ser ellos mismos ejecutados. La Gestapo entendía que la escala de sus crímenes era tal que, si perdían la guerra, la historia los juzgaría, por lo que intentaron literalmente hacer desaparecer a sus víctimas por segunda vez. Otro ejemplo de su crueldad estratégica fue el caso del Hotel Polski, en Varsovia. La Gestapo tendió una trama mortal a los judíos que estaban escondidos en la ciudad, haciéndoles creer que, si se presentaban en el hotel, recibirían pasaportes de países extranjeros neutrales para escapar de Europa. Muchos, desesperados por la libertad, entregaron sus ahorros y salieron de sus escondites. En lugar de la salvación, fueron capturados por la Gestapo. La mayoría fueron enviados directamente a los campos de concentración o ejecutados. Este uso del engaño cínico como método de captura revela que la Gestapo no solo utilizaba la fuerza bruta, sino que manipulaba la esperanza de los perseguidos para maximizar la eficiencia de sus capturas antes de que el Reich colapsara definitivamente. Klaus Barbie y las atrocidades en Lyon. Klaus Barbie, conocido tristemente como el carnicero de Lyon, representa la cara más atroz de la Gestapo fuera de Alemania. Como jefe de la sección cuarta en Lyon, Francia, Barbie no solo supervisaba la represión, sino que participaba personalmente en las torturas. Su crueldad no tenía límites. Fue responsable del envío de miles de judíos a campos de exterminio y de la captura y muerte de Jean Moulin, el líder de la resistencia francesa, a quien torturó con una ferocidad que horrorizó incluso a sus propios subordinados. Barbie personificaba la idea de que la Gestapo era una ley en sí misma en los territorios conquistados. Uno de sus crímenes más desgarradores fue la redada en el orfanato de Isieux, donde ordenó la deportación de 44 niños judíos que simplemente buscaban refugio. Para Barbie, la guerra no era solo un conflicto militar, sino una oportunidad para purgar ideológicamente a Europa mediante el terrorismo de Estado. Su capacidad para operar con total impunidad en Francia demuestra cómo la Gestapo extendió sus tentáculos para sofocar cualquier chispa de libertad. Lo más indignante de su historia es que, tras la guerra, su talento para la inteligencia y la represión le permitió evadir la justicia durante décadas, siendo protegido por agencias de inteligencia occidentales, antes de ser finalmente juzgado en 1987. El crimen de Lidice, el terror como castigo colectivo. La Gestapo estuvo intrínsecamente relacionada con uno de los crímenes de guerra más atroces de la historia, la aniquilación del pueblo de Lidice, en la actual República Checa. Tras el asesinato de Reinhard Heydrich, el jefe supremo de la seguridad nazi a manos de la resistencia, la Gestapo y las SS recibieron la orden de infligir un castigo que el mundo no olvidará. Aunque no había pruebas reales de que los habitantes de Lidice hubieran ayudado a los atacantes, la Gestapo fabricó o utilizó pistas falsas para justificar una represalia total. El resultado fue una ejecución sistemática de la identidad de un pueblo. Todos los hombres mayores de 16 años fueron fusilados. Las mujeres fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück y la mayoría de los niños fueron gaseados o entregados a familias alemanas para su germanización. No contentos con la matanza, la Gestapo supervisó la destrucción física del pueblo. Quemaron las casas, nivelaron el cementerio e incluso desviaron el curso de un arroyo para que no quedara rastro de que Lidice hubiera existido. Este acto no fue una acción de guerra, sino un procedimiento policial de represalia colectiva destinado a paralizar de terror a toda la Europa ocupada, demostrando que, para la Gestapo, la inocencia era un concepto irrelevante frente a la necesidad de mantener el orden nazi. Alianzas inesperadas, la policía francesa y la NKVD soviética. La eficacia de la Gestapo en la Europa ocupada no habría sido posible sin la colaboración, a menudo voluntaria, de fuerzas locales. En Francia, la policía francesa colaboró activamente en la identificación y captura de judíos y miembros de la resistencia, realizando redadas masivas que los agentes alemanes, por su reducido número, no habrían podido ejecutar solos. Esta complicidad transformó a las fuerzas de seguridad locales en extensiones de la Gestapo, demostrando que el sistema nazi sabía cómo explotar las jerarquías existentes y los prejuicios locales para sus propios fines. Aún más sorprendente fue la colaboración técnica con la NKVD soviética entre 1939 y 1940. Ambas policías secretas, a pesar de ser enemigas ideológicas, compartieron métodos y objetivos comunes para aplastar la resistencia polaca. Se llevaron a cabo conferencias conjuntas donde intercambiaron información sobre cómo gestionar prisioneros y cómo sofocar movimientos insurgentes. Esta alianza cínica revela que, para la Gestapo, la represión era una ciencia técnica que trascendía las fronteras.
La prioridad era el control absoluto del territorio y la eliminación de los elementos indeseables, un objetivo en el que los dos regímenes totalitarios más brutales del siglo XX encontraron, por un breve y oscuro momento, un terreno común de entendimiento profesional. Horst Kopf y la protección británica. El caso de Horst Kopf es uno de los ejemplos más cínicos de la Realpolitik de la posguerra. Kopf no era un agente cualquiera, era el jefe de contraespionaje de la Gestapo y el encargado de desmantelar la famosa red de espionaje soviética, conocida como la Orquesta Roja. Al finalizar la guerra, en lugar de enfrentar un tribunal por los crímenes cometidos bajo su mando, que incluían la ejecución sumaria de agentes aliados, Kopf fue capturado y protegido por la inteligencia británica. Los británicos fingieron su muerte para evitar que fuera reclamado por otros países o juzgado en Nuremberg. ¿Por qué? Porque Kopf sabía demasiado sobre las redes de espionaje soviéticas en Europa. En el nuevo escenario de la Guerra Fría, su conocimiento sobre cómo operaba la URSS era considerado más valioso que la justicia para sus víctimas. Fue reclutado para trabajar para el MI6, ayudando a Occidente a entender y combatir al comunismo. Este pacto con el diablo permitió que un alto mando de la policía secreta de Hitler viviera una vida tranquila y protegida en la Alemania occidental, trabajando para quienes antes eran sus enemigos mortales, demostrando que la ética de la inteligencia a menudo ignora la moral de la historia. La CIA y el reclutamiento de ex empleados. La pragmática de la posguerra no fue exclusiva de los británicos. Se estima que la CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses dieron empleo a decenas de ex empleados de la Gestapo y de la SD, el Servicio de Seguridad de las SS. Bajo programas como la Operación Paperclip y otras redes menos conocidas, agentes que años antes torturaban a resistentes europeos fueron reubicados para servir como activos contra el bloque soviético. La lógica era simple y aterradora. Nadie conocía mejor los métodos de infiltración y vigilancia en Europa del Este que los hombres de Müller. Estos exagentes proporcionaron información crítica, ayudaron a montar redes de espionaje en la zona de ocupación soviética e incluso asesoraron en técnicas de interrogatorio y contrainteligencia. Para la CIA, el pasado nazi de estos individuos era un daño colateral, aceptable frente a la amenaza inminente del estalinismo. Esta integración de criminales de guerra en las estructuras de seguridad democráticas dejó una mancha imborrable en la historia de la inteligencia occidental, sugiriendo que las herramientas del totalitarismo son, a veces, demasiado tentadoras para quienes dicen combatirlo. La Gestapo desapareció como institución, pero su ADN operativo se filtró en las venas de la seguridad global de mediados de siglo. El legado del terror, de la impunidad a la justicia. El cierre de la historia de la Gestapo es una mezcla agridulce de impunidad y justicia tardía. Mientras hombres como Müller se desvanecían en el aire, y agentes como Kopf recibían nuevas identidades, el mundo intentaba procesar el trauma. El juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961 fue el punto de inflexión. No solo fue un proceso contra un hombre, sino un juicio contra la burocracia del mal que la Gestapo había perfeccionado. Por primera vez el mundo escuchó testimonios detallados que conectaban las órdenes de un despacho con el horror de las cámaras de gas, rompiendo el muro de silencio que muchos exagentes habían intentado construir. Sin embargo, el verdadero legado de la Gestapo es la advertencia sobre la normalización del terror. Lograron que ciudadanos comunes se convirtieran en delatores y que la policía estuviera por encima de cualquier juez. Hoy la palabra Gestapo no solo designa una policía histórica, sino que funciona como un símbolo universal de la vigilancia estatal sin límites y del peligro de un sistema legal que permite encarcelar sin cargos. La desaparición de sus líderes y el reciclaje de sus agentes por las potencias mundiales nos recuerda que, aunque las organizaciones mueran, sus métodos y las sombras de sus crímenes pueden persistir si la sociedad decide mirar hacia otro lado en nombre de la conveniencia política. La caída y disolución oficial, el fin de la impunidad. La disolución de la Gestapo no ocurrió por voluntad propia, sino como consecuencia directa del colapso del Tercer Reich. A medida que las tropas aliadas avanzaban sobre Berlín en abril de 1945, la estructura de la policía secreta comenzó a desintegrarse. Muchos agentes quemaron archivos comprometedores y se deshicieron de sus uniformes para intentar mezclarse con la población civil o con los soldados de la Wehrmacht. Sin embargo, su fin legal llegó el 10 de octubre de 1945, cuando el Consejo de Control Aliado promulgó la Ley número 2, que disolvía formalmente todas las organizaciones nazis, incluida la Gestapo, y las declaraba ilegales. El golpe de gracia definitivo ocurrió durante los juicios de Nuremberg. En este tribunal internacional la Gestapo fue declarada oficialmente una organización criminal. Esta distinción fue crucial. Significaba que cualquier persona que hubiera pertenecido a la Gestapo después del 1 de septiembre de 1939 y tuviera conocimiento de sus actos criminales podía ser juzgada y condenada simplemente por el hecho de haber sido miembro.
Los jueces determinaron que la organización estaba intrínsecamente ligada al exterminio de judíos, la tortura de prisioneros de guerra y la administración de los campos de concentración, por lo que no podía considerarse una fuerza policial legítima. A pesar de esta disolución oficial, el proceso de desnazificación fue complejo. Miles de agentes fueron arrestados, pero muchos otros, especialmente los de niveles medios que poseían conocimientos técnicos sobre el comunismo, lograron evadir las condenas o recibir sentencias leves. La Gestapo murió oficialmente en los papeles en 1945, pero su sombra persistió durante décadas, obligando al mundo moderno a crear leyes de derechos humanos más estrictas para asegurar que un policía con poder absoluto sobre la vida y la ley nunca volviera a existir. La historia de la Gestapo es la advertencia definitiva sobre lo que sucede cuando una institución adquiere poder ilimitado y se coloca por encima de los tribunales. En la Alemania de Hitler, la Gestapo no creó seguridad, sino un vacío moral donde la crueldad se volvió un requisito burocrático. El peligro real no reside solo en los torturadores como Barbie o los logísticos como Eichmann, sino en la facilidad con la que una sociedad puede normalizar la vigilancia y la desaparición del otro. Cuando la justicia se sacrifica en el altar de la eficiencia política, el resultado es siempre la deshumanización. El hecho de que muchos de estos verdugos terminaran sus días protegidos por las potencias de la Guerra Fría nos recuerda que el poder suele ser más fiel a su propia supervivencia que a la verdad. La Gestapo se disolvió, pero su lección permanece. Cualquier institución que opere en la sombra, sin control judicial y alimentada por el odio, es una amenaza latente para la humanidad. Vigilarlos es el único precio de la libertad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la brutal historia de la Gestapo, la policía secreta de Hitler. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.